Y ya para concluir, creo que tengo una o dos preguntas más por ahí. Pero es muy importante esto y ojalá que tú no estés en alguna de esas etapas. Pero si lo estás, toma nota y retoma tu proceso de duelo. ¿Qué es el duelo patológico o duelo congelado? Algo así como el que tenemos en la pantalla. Es un proceso de duelo que no se procesa en forma natural. Algunas causas de esto. Muerte de un hijo. Muchas personas, la mayoría diría yo, cuando se muere un hijo, su proceso de duelo es mucho más intenso que cualquier otra pérdida, ¿sí? Y se puede volver patológico. No quiere decir que todas las muertes de los hijos son patológicos, pero muchas de ellas se convierten en patológicas. Y 10 años después la persona no ha procesado su duelo, lo tiene congelado. La muerte de un hijo es sumamente dolorosa, sobre todo por esto, porque el hijo es un yo idealizado. Tú ves en tu hijo lo que no puedes ver en ti. Tú tienes las esperanzas de que tu hijo realice lo que no pudiste realizar. Eres tú, pero perfeccionado, sin tantos errores, sin tantas imperfecciones. Es tu ilusión de perpetuarte como quisiste haber sido. Entonces, cuando el hijo muere, pierdes todo eso. Hay personas que cuando procesan el duelo se sentían culpables antes con esa persona. Yo no pensé que mi papá falleciera en accidente. Hace 5 años que no le hablaba. Y un mes antes de que pasara esto me habló, me dijo que quería hablar conmigo. No le contesté la llamada. Entonces el duelo se complica, ¿sí? Se vuelve más difícil. Conflictos no resueltos. Yo tenía un pleito con mi hermano que falleció. Y él falleció y estábamos peleados, parecido al del papá, ¿verdad? En los casos de suicidio es un duelo diferente, ¿ok? Porque a veces nos sentimos culpables. Hay un caso por ahí que me platicaron de una persona que estaba en alguna situación bueno, no tenían problema, nada más llegó el hijo y le pidió al papá que platicaran un rato, que tenía ganas de platicar con él y pues, que se dieran un abrazo o algo. Y el papá le dijo que no tenía tiempo, que estaba muy ocupado, que luego platicaban. Al día siguiente, cuando llegaron a la habitación, el muchacho estaba colgado, ¿sí? Entonces, el caso del suicidio es terrible porque también hay un sentimiento de coraje hacia la persona que se suicida, ¿sí? Entonces, son duelos que se complican. Cuando se trata de desaparición de personas, ¿por qué? Porque no sabemos si empezar el duelo o no. No podemos pasar la primera etapa. Omnipotencia es la persona que cree que si yo hubiera estado no hubiera pasado. Si yo hubiera, ¿sí? Como si tuvieras poderes mágicos y tú hubieras podido hacer algo con esa persona que falleció, y no es así. Yo conozco gente que trabaja mucho con terapias alternativas y de repente alguno de sus hijos estuvo en algún problema de salud y pues a pesar de los médicos y todas las cosas que se hicieron, pues no se logró. Esa persona falleció. Y todavía se siguen sintiendo culpables porque si yo sé de hierbas, si yo sé de esto, si yo sé de naturismo, debí haber hecho más, se pudo haber salvado. Por Dios, no eres un Dios de la sanación. No podías haber hecho nada. Pero como que nos sentimos omnipotentes y debimos de haber hecho. No. Otro día hablaremos de la muerte y de la vida. Quise tocarlo hoy, pero no nos iba a dar el tiempo. Es otro tema, ¿no? Una plática se puede dedicar solo a eso. Trastornos emocionales previos. Si la persona ya tenía trastornos emocionales, depresión, ansiedad, trastornos de personalidad narcisista, obsesivos compulsivos, etcétera, ¿sí? Pues entonces el duelo se complica. Se vuelve, tal vez, no necesariamente, pero se puede volver patológico porque ya había antes un problema emocional. El efecto del duelo patológico es la detención del proceso de duelo y los síntomas se vuelven crónicos. Hay personas que hace 30 años que murió su esposo
o su esposa y no han podido procesar el duelo. Es en serio. Algunos síntomas de esto, o sea, ¿cómo podemos notar que una persona podría estar en un duelo patológico o congelado? La depresión crónica, ansiedad crónica. Cuando estemos en el proceso de duelo vamos a tener depresión o tristeza, pero un rato. Ansiedad, pero un rato. Esas personas no salen de ahí. Mal manejo de la culpa, reproches contra mí mismo y contra el mundo. Ya pasaron 4 años y se sigue reprochando y sobre todo, es terrible. Quieren demandar a los médicos, al hospital, a todo mundo, porque por culpa de ellos pasó esto. Fue negligencia médica, a lo mejor y no se hizo todo lo que era humanamente posible para ayudar a esta persona, no se pudo, pero no lo quieren aceptar, quieren culpar a alguien, porque ellos se sienten culpables. Entonces yo no puedo soportar esta culpa, necesito proyectarla en alguien. Y entonces la culpa es del hospital, la culpa es de los médicos. Y tú platicas y sabes un poco de esa historia y te das cuenta que no es cierto. Eso pasa mucho cuando de repente nacen hijos con algún problema. Yo he conocido varios que tienen trastornos neurológicos, y no son trastornos, enfermedades. Y pues el hijo tiene algún déficit, a lo mejor algún tipo de retraso mental. Y platicas con los padres e inmediatamente te van a decir, es que cuando nació, es que no lo atendieron, es que fue culpa del médico, es que fue culpa de la enfermera. Están tal vez en un duelo congelado. Negación de aspectos positivos, no podemos ver nada bueno en esto, nada, ninguna cosa que pudiera estar bien. Todo está mal. Y también la santificación, ¿sí? Hay personas que yo conozco varios casos, fallece alguien, el esposo por ejemplo, siendo muy jóvenes, 25, 30 años, a lo mejor con 3 o 4 hijos, y platico con ellos y me dicen, no hombre, mi papá era terrible, era borracho, era esto, era lo otro, era gritón, golpeaba, yo lo sé porque tenía 2, 3 años, 5 años cuando vivió eso, pero para mi mamá hoy es un santo, y mi mamá jamás se volvió a casar, y mi mamá es una mujer muy guapa, y tuvo todos los pretendientes que quieras imaginarte, pero nunca. ¿Por qué? Porque no terminó de procesar su duelo. Lo hubiera procesado, entonces hubiera aceptado otras relaciones y hubiera probado por aquí, por allá, alguien que funcione, a lo mejor se hubiera vuelto a casar y hubiera vivido otra vida, no solamente para rezarle a la persona que falleció. El apego es cuando no queremos soltar a esa persona, como la que vimos en aquellos columpios que están mirando, porque no quiere soltar, no quiere aceptar que su hijo ya no está. Está apegado a la persona que ya no está. Autoagresión. Nos lastimamos a nosotros mismos. Descuido, pues así es un síntoma de ese duelo congelado. Descuido personal y alimenticio. Dejan de comer o empiezan a comer como locos. No se bañan, no se arreglan, no se peinan, apestan. Abandono de responsabilidades, empiezan a fallar en su trabajo, empiezan a fallar en su papel como mamá o como papá cuando ya no está la esposa, ¿sí? Y su vida se empieza a volver caótica. Antisocial, pérdida de relaciones, no quiere salir a ninguna parte, no quiere hablar con nadie. Proyección de la culpa, está buscando a quién echarle la culpa, ya lo platicamos. Nuevas relaciones precipitadas, abusados con estos. Termina un matrimonio y a los 3 meses ya nos estamos casando otra vez. Y no es porque sea la persona que apareció, no, es porque no terminamos de procesar el duelo. Así que si estás en un duelo por terminar una relación de pareja, date el tiempo para procesar tu duelo completo. Y luego ve cuáles son tus opciones. Si no, a lo mejor y la vas a cagar por iniciar una relación nueva en forma precipitada. Las personas que se encierran en sí mismas le llamamos el duelo solitario. Generalmente en la ciudad donde estás hay algún grupo de autoayuda para ese tipo de proceso.
Porque si no, ¿qué es lo que pasa? En el grupo de autoayuda todos están en la misma situación. Pero cuando no te apoyas en esto, vas a una fiesta y lo primero que te preguntan, ¿cómo te sientes? Ya resolviste, ya te sientes bien, entonces te vuelves el protagonista. Como que si toda la fiesta, toda la reunión estuviera a tu alrededor, y es horrible. En cambio, en esos grupos no, porque todos y cada uno están en la misma situación que tú. Entonces te ayuda a sanar. El duelo complicado es cuando hay una conducta de riesgo consecuencia del duelo, y entonces para mitigar el dolor empezamos a usar alcohol, drogas, comida en exceso, tabaco, etc. Son conductas autodestructivas como cortarse, manejar como loco, etc. Es algo así como querer anestesiar el dolor. Y a veces es porque hay trastornos emocionales previos. Entonces, si ves que una persona, o es tu caso, estás llevando estas conductas de riesgo y hace poco tiempo tuviste una pérdida importante, pon atención. A lo mejor tienes un duelo congelado. A lo mejor necesitas retomar ese proceso, aceptarlo y vivirlo. Este video es parte de una de nuestras pláticas gratuitas. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y dejarnos tu comentario. Si quieres ver la plática completa, podrás encontrarla en la descripción de este video. Recuerda que el cerebro es como un músculo y necesita entrenamiento.